Estoy intentando descubrir lo que significa vivir en el ahora. Siento como si parte de mí se aferrase al pasado y otra parte de mí esperase al futuro. Así que realmente nunca he experimentado el estar plenamente presente. ¿Cómo lo puedo hacer? Permanecer en el ahora se convierte en una batalla porque sientes que el pasado aún contiene cosas valiosas. Puesto que no te ves a ti misma como un ser infinito, entonces, sin pasado, parece que no existes. Para estar presente en este momento, debes entender que lo que valoras del pasado surgió a partir de tus pensamientos de culpa y de miedo. Y no estoy excluyendo esos recuerdos de amor y de alegría, los cuales solo fueron una pequeña fracción de lo que podrían haber sido de no haber estado abrumada por tus creencias temerosas. En esta experiencia del mundo provocada por una mente confusa y conflictiva, te resulta imposible estar plenamente presente cuando dependes solo de ti misma. Estar enfocado en el presente requiere una mente en perfecta paz y que no dependa de comparaciones o de opuestos para estarlo. El yo del ego depende de la inconsistencia para justificar su creencia tanto en la inocencia como en la culpa. Cuando dejas ir tu creencia en el pecado y la culpa, vuelves a este momento, tu estado natural de discernimiento. Hacerte volver es la función de tu guía interior. Estar en el momento presente te puede enseñar a liberarte de las percepciones que has desarrollado sobre ti misma a partir de las experiencias del pasado. Das valor a estas experiencias solo porque sucedieron, pero no habrían sucedido si no tuvieran algún valor para ti. Para liberarte de los efectos de esos pensamientos, debes soltar el valor que le has dado a esas experiencias. Entonces verás que solo las creencias del momento influyen en la experiencia del momento. Mantenerte en el momento presente requiere aceptación incondicional. Todos tus juicios están basados en conceptos del pasado, acerca de lo que es correcto y lo que es incorrecto. El único momento que tienes, este momento, debe estar libre tanto de los efectos del pasado como de los pensamientos que dieron lugar a esos eventos. Sé que no sabes cómo apartarte de tus antiguas creencias. Te puedo asegurar esto con certeza, porque lo mismo fue cierto sobre mí cuando hice lo que tú estás haciendo ahora. Aprendí a escuchar y a entregar mis decisiones al espíritu. Toda experiencia debe servir al propósito de devolverte a la consciencia verdadera de tu ser, pues si no lo hace, no sirve para nada. Permite que esta sea tu motivación para perseguir el conocimiento del único momento, y la guía que Dios nos ha dado utilizará esta invitación para que lo veas. Tengo mucho dolor en mi espalda y cuello, y sé que tiene que ver con penas del pasado. Parte de mí quiere dejar esto, pero también noto una fuerte resistencia a hacerlo. ¿Tienes algunas intuiciones que quieras compartir conmigo sobre esto? Imagina que hubieras desarrollado algún tipo de amnesia, olvidándote totalmente de tu conexión con el pasado y tu memoria de lo que es el dolor. Olvida cualquier recuerdo de esas cosas que podrían haberte provocado dolor. Si lo hicieras, no verías beneficio alguno en este momento doloroso ni en los pensamientos que trajeron tal dolor. En ausencia de beneficio, no verías propósito en ellos, y al carecer de propósito, no los reconocerías como algo presente, y por tanto no los experimentarías. De nuevo te digo que es imposible que experimentes nada en tu cuerpo que no tenga su origen en tu banco mental. Si soltaras esos recuerdos, los eventos de ansiedad que provocaron tu dolor, sabiendo ahora
que el miedo no tiene fundamento, no tendría ningún propósito volver a percibir erróneamente esa situación, y entonces el dolor dejaría de tener sentido. Regresar a la escena del crimen ha sido un método efectivo para soltar los asuntos que provocan dolor, pero en tu caso sería más beneficioso centrar tu atención en el momento presente. Ha sido tu sentimiento de culpa lo que te ha conducido a examinar esos eventos del pasado, y puesto que te has juzgado a ti misma como culpable, estarás sintiéndote culpable ahora. Esa culpa ha oscurecido tu visión de la belleza de este momento. No será en el pasado donde vas a encontrar las razones para perdonarte a ti misma. Es en este momento donde te reconoces a ti misma, a tu ser sin culpa. Y es también aquí donde puedes sentir que tú eres la creación perfecta de Dios. ¿Cómo se puede actuar espontáneamente y manejar varias cosas al mismo tiempo sin planificación? Estar en el ahora significa estar disponible para tus experiencias momento a momento. Si no lo estás, lo más fácil es que te olvides de las cosas que ya has planeado. Recuerda que esas cosas que ahora están sucediendo son el reflejo físico de tu pensamiento y te muestran el significado que les das. Entonces, ¿qué otra cosa habría que manejar que no fueran tus pensamientos? Todas las cosas fluyen suavemente, sin restricciones temporales, cuando dejas de resistirte a ti misma. Cuando dejas de intentar mejorar la creación de Dios. Te ha sido concedido el perfecto planificador. Dirígete espontáneamente hacia Él, y todas las cosas serán gestionadas a la perfección. Cuando estás pensando, experimentando, creando creencias, estás en un estado de constante planificación. Cuando no estás disponible para el momento actual porque estás entretenida pensando en el pasado o en el futuro, te olvidas de lo que tienes y te dedicas con esmero a la planificación. Cuando seas consciente de que toda la planificación que tienes que hacer es alinearte en el sentimiento que deseas tener a partir de tu experiencia, habrás definido el significado que tiene para ti. Todos los detalles necesarios para facilitar ese significado, ese acontecimiento, sucederán sin ningún esfuerzo por tu parte. Esa es la naturaleza de tus experiencias, ya sea que te des o no cuenta de estar planificándolas conscientemente. Por eso te gustaría negar que alguna vez fabricaste un evento desagradable. Las cosas que sucedieron, los detalles, no los reconoces como algo planeado conscientemente, y es cierto, pero te aseguro que tu percepción y el significado que buscabas con la experiencia fueron un reflejo directo de tus creencias. He atravesado una transición en mi vida, desde ser una profesional con metas muy bien orientadas a tener una nueva misión. En resumidas cuentas, lo que pasa es que no quiero hacer nada. Ya no quiero más metas. ¿Cómo manejo esto? ¿Me tomo mi vida como si fuera un puzzle y según lleguen las piezas las coloco? ¿O debería planear algo así como una misión? Estás desarrollando una conciencia clara de la futilidad de las metas. Esto no se ha convertido todavía en un reconocimiento consciente, pero es algo que realmente intuyes. Sientes frustración en la medida en que tratas de plantearte más metas. Hay un patrón mental que te dice que las metas son algo valioso y que a una persona se la mide por su capacidad para alcanzar los objetivos que se proponga. Entonces entras en conflicto cuando planteas una meta y tras alcanzarla reconoces que no tenía sentido para ti. Entonces te ves confrontada con la elección entre decirte esto: debo conseguir este objetivo aunque ahora lo haya definido como algo que no tiene valor para mí,
O bien decirte esto otro: me debo juzgar a mí misma como alguien inferior, ya que no he sido capaz de cumplir con la meta que me había propuesto. Como puedes ver, ambas posibilidades están en oposición. Plantear metas hace que tu atención se enfoque en las expectativas, y la expectativa es uno de los mayores obstáculos para estar disponible, para poder reconocer la experiencia que estás teniendo en este momento. La expectativa es un túnel que estrecha la visión a través de la cual contemplas la experiencia que está disponible o que es aceptable para ti. Estar inocentemente presente en cada momento te permite el pleno reconocimiento de aquello que estés manifestando ante ti. También te diré que la plenitud de la experiencia está siempre presente, porque todo ingrediente necesario para convertir esa experiencia en algo satisfactorio para ti está presente en ese instante. Solo cuando tú no estás presente para recibirlo es cuando no reconoces el beneficio. Lo que te permitirá rendirte más completamente a la experiencia que te estés dando a ti misma será el proceso de aprender a confiar en la seguridad que reside dentro de ti. También hay un pequeño juicio que aún retienes y que dice: hay alguien más, quizás Dios o quizás alguna entidad desconocida, que no sabe bien lo que necesito y me está brindando esta experiencia. Insisto en que esto no es así. La experiencia te la estás dando a ti misma. Cuando hayas entregado la terquedad del ego, la necesidad de control, y te rindas a tu mente plena, te resultará claro que ella te brinda todas y cada una de las experiencias, y las trae de forma que refleje la perfección de su origen, la mente de Dios. La seguridad que estás buscando proviene de la confianza que deposites en este ser. Tomar decisiones siempre ha sido duro para mí, al tener miedo de no elegir lo correcto. ¿Tienes algo que decir sobre esto? Hay una gran confusión en el proceso de discernir entre disposición o buena voluntad y obstinación o premeditación. Lo más útil y lo que te ayudaría como base para escoger entre ambas opciones es entender que en cualquier evento estás decidiendo cómo verte a ti misma. En un caso, el segundo, te aceptas como un ser limitado. En el otro caso, eliges la confianza que te precipita al espacio desconocido de aceptar una porción mayor de tu auténtico ser. Ser obstinada, tal y como lo defines, te coloca en un espacio donde estás limitada a experimentar solo aquello que has reconocido en el pasado como posible. Te aliento a que estés más dispuesta a aceptar respuestas más amplias a tus preguntas, pero no a que creas ni por un momento que la información que te estás abriendo a recibir proviene de otra fuente que no sea tu propio ser. La dificultad que percibes a la hora de confiar en que recibirás la información correcta se deriva de tu experiencia pasada, puesto que esa experiencia dependía por completo de tu ser limitado. Te aliento a tener fe en quien tú eres. Una de las maneras más bellas y empíricas de entender esto es abrirte a la guía en tus actividades cotidianas. Permítete experimentar la mirada más amplia que puedas tener sobre todo aquello que llegue a tu vida cada día. La armonía que experimentarás te dará mucho aliento para continuar con el proceso. Esto requiere confiar en quien tú eres. Esta confianza se obtiene normalmente a medida que tu ego lo permite, en pequeñas dosis, pero esto cambiará según crezca la paz que sientes. Comienzas aceptando que todas las cuestiones serán respondidas por este ser. Entiende que quizás al principio solamente vas a confiar en las pequeñas respuestas, pero cada vez que lo hagas, la experiencia te permitirá un mayor alcance en tu aceptación para la siguiente vez que escuches una respuesta. Expandirás tu zona de confort
hasta que todas las respuestas sean percibidas. Es importante que entiendas que esas respuestas proceden de este ser expandido, de modo que no te permitas a ti misma creer en esto. ¿Qué suerte tengo? O esto otro. Es maravilloso que el universo o Dios haga esto tan espléndido por mí. Estos conceptos continuarán alejándote del reconocimiento de que eres tú misma quien provee las respuestas. Hay tendencia a sentir esa cierta grandiosidad que acompaña al pensamiento de que Dios te dio algo maravilloso. A la vez, reconoce el placer que le da a tu Padre ver que tú aceptas aquello que Él te ha dado mediante tu creación. Tal y como tú fuiste creado como la perfecta e ilimitada expresión de la mente de Dios, su placer es el de ver que te estás reconociendo a ti misma al experimentarlo. En la tentativa de afrontar mis miedos, estoy confundida sobre si lo hago desde un lugar de crítica o si lo que siento es que estoy siendo fuerte. ¿Podrías decirme qué estoy haciendo? Mientras te dediques a seguir un sentimiento de paz, si percibes que cualquier pensamiento es un bloqueo de ese flujo de paz, estás siendo crítica. Estás invocando una experiencia pasada, ya sea con respecto a ti misma o a otra persona, y estás prestando atención a su aparente influencia sobre tu estado mental en este momento. Sabrás que has encontrado paz verdadera cuando no le acompañe ningún pensamiento más allá de tu reconocimiento de estar totalmente a salvo y segura en tu estado de ser. No habrá sentimiento de ninguna otra naturaleza. Te verás a ti misma en absoluta armonía. Y te aseguro que al final esta sensación de armonía será también experimentada por el resto de las formas del ser. Todas las demás expresiones del ser estarán residiendo igualmente ahí. Hacia donde te diriges es a reconocer eso. Permítete a ti misma sentirte en el fluir de una suave corriente y también sé consciente de que todavía existe una pequeña raíz a la que te estás aferrando y que te mantiene cerca de la orilla. Suéltate y reconoce que la corriente en la que te estás dejando llevar es tú misma. Es tu ser. Es el flujo de tu mismísimo ser. Y será solo en el santuario de este ser, aunque lo hayas olvidado, donde encontrarás la seguridad y la confianza para todo aquello que has estado buscando. Ciertamente, al ego se le hace difícil concebir que encontrarás esa confianza en lo desconocido, pero debes entender que a medida que te abandonas a ti misma en la seguridad de este flujo, el recuerdo del confort te abrazará y abarcará todo tu ser. Lo reconocerás y ya no te resultará desconocido. Esto no lo experimentarás hasta que no hayas hecho la elección consciente de abrirte a ti misma a serlo, y así a aceptar qué es lo que estás permitiendo que te lleve. Tengo varios recuerdos donde me veo quemada en un poste, apedreada hasta la muerte y ahogada. Y cuando alguien se me acerca con una energía que me parece similar a la de ese tipo de experiencia, me siento extremadamente ansiosa. ¿Cómo puedo manejar este sentimiento? Te diría aquí, para clarificar, que no te hablo de la reencarnación en un curso de milagros, porque hacerlo entraría en conflicto directo con el estímulo que quiero darte a permanecer en el momento presente. Eres consciente de que me es muy difícil comunicarme contigo desde el nivel de la realidad, en unos términos que tengan sentido dentro del sueño. En la medida en que estás soñando, has tenido un cierto número de experiencias que han sido percibidas como reales, y las conviertes en algo que tiene sentido cuando las llamas vidas pasadas. ¿Ves? Ahí está tu comprensión de que, si algo no lo has vivido,
Si no has tenido una experiencia humana de ello, entonces no puede haber sido real. Y es en este contexto donde te hablas a ti misma de las vidas pasadas. Yo te hablo de la vida presente. No es necesario que te mortifiques con todo eso que has considerado que eran vidas pasadas, ni es necesario que te preguntes por qué las has producido. Lo útil es que entiendas que ahora tú le otorgas validez solo a aquellas cosas que crees haber experimentado mediante lo que llamas vida, y que por eso sientes que es muy importante haber tenido vidas anteriores a la actual. Estás llegando a comprender mejor que lo que realmente está sucediendo es esto. Los pensamientos entran y salen de tu mente, aparentemente en un plano donde experimentas lo físico. Y según el foco de tu mente se desplaza entre lo que percibes como una forma de existencia encarnada y otra desencarnada, pareces tener experiencias que se corresponden con eso. Esto no es necesario que sea así. Y cuando te digo que no es necesario, verás que no hay ningún juicio que acompañe a tal afirmación. La información que te brindo debe permitirte elegir no experimentar más sombras o ilusiones de la realidad, sino dar un paso más allá del velo para poder verte a ti misma. Te ofrezco la oportunidad no de elegir entre diferentes sueños, ni incluso de comprender mejor tus sueños, sino de entender que ahora estás en un sueño y presentarte la elección de ver más allá de él para despertar. Esto lo haces según permites que tu atención permanezca enfocada en este instante. ¿Te resulta difícil entender completamente el verdadero sentido de ti misma, de tu ser, como algo infinito, cuando parece que atraviesas ciclos que tienen comienzos y finales? Pero cuando solo ves este momento, el verdadero sentido de la palabra infinito, el cuadro verdadero, se te hace más claro. También te permite mantener tus sentidos completamente abiertos, y no me refiero a los sentidos físicos. Cuando la imagen está manchada, empañada por cómo te has juzgado a ti misma a partir de las experiencias pasadas, se hace menos claro presentarte una nueva imagen de ti misma. Así, intentas que los conceptos que te presento se ajusten al molde que tú has fabricado sobre ti, pero yo te animo a que contemples una imagen muy diferente. Entonces, por favor, deja que el pasado se marche. Deja que se vaya cualquier idea previa que puedas haber tenido sobre ti, o sobre por qué has reaccionado hoy debido a una experiencia que has tenido en el pasado. Esto solo servirá para retirar tu foco del acto de sentir y de reconocer lo que sea que esté resonando contigo en este preciso instante, porque solo eso es lo que tendrá sentido para ti en tu proceso de despertar. Si todas las cosas que has percibido en el pasado fueran importantes para despertar, entonces pregúntate a ti misma, ¿por qué no funcionan? ¿Por qué no despierto? Déjalas marchar. Lo que te permitirá ver más claro son las elecciones que haces en este momento. Aunque ciertamente te hayas planteado ya algunas circunstancias como parte del pasado o bien como algo por venir, estás alcanzando un punto donde empiezas a contemplar esas cosas como algo que solo existe en el momento en que las estás experimentando. Cuando se intenta traer algo del pasado, siempre se hace un esfuerzo y se tiene la creencia de que hay algo valioso en lo que ocurrió entonces y que es relevante para ti actualmente. Te sugiero que reenfoques tu pensamiento para permitir que toda esa noción se convierta en algo más actual. No hay nada de valor para ti en lo que llamas pasado. ¿Cómo es posible que, incluso aunque yo experimente la expresión y la recepción de amor, armonía y gozo como algo enormemente superior a cualquier estado inferior de olvido
o de ignorancia, sin embargo, regreso a este estado en cuanto me olvido de quién yo soy. Primero, déjame decir que has elegido una experiencia de separación, puesto que estás separada de todos los demás. Lo que esperas es trascender completamente los aspectos limitados de la experiencia física, pero te aseguro que esto no es posible. Tu primera elección debe ser la de abandonar el concepto de limitación y no preocuparte por los detalles que implica la limitación. Una vez hayas decidido que ya no deseas experimentar más limitación, serás liberada de ella. Te estás cuestionando a ti misma en base a lo que consideras tu capacidad para permanecer en un cierto estado de paz y armonía, y no reconoces todavía que la paz y la armonía son incongruentes con respecto a la naturaleza de las diferencias y la separación. Encontrarás paz y armonía en tu vida si te encargas de los conflictos que impone esa cualidad de separación que afrontas cada día. Resiste la tentación de juzgarte a ti misma si el nivel de capacidad para experimentar paz y armonía en un momento dado parece menor del que desearías. Estás pidiendo ser totalmente consistente, pero estás en un ámbito de experiencia que por su propia naturaleza es inconsistente. Tu experiencia está basada en la polaridad. Vives la experiencia de los opuestos. ¿Cómo, te preguntaría, cómo teniendo una experiencia basada en los opuestos, puedes esperar que exista armonía o que algo se mantenga de forma consistente? Si hay bueno y malo, si hay arriba y abajo, debe haber un cambio en la atención y un sentimiento que genere inconsistencia. Lo que al final te va a llevar a tener una experiencia de paz y armonía casi consistentes será el proceso de ser todo lo congruentemente armónica que puedas en cada momento. Será la experiencia de esto mismo lo que se convertirá en tu estímulo para hacer la elección final de no experimentar más limitación. Te estoy pidiendo que no seas tan dura contigo misma, porque sería así, con ese acto de juzgarte a ti misma como siendo incapaz, como conseguirías reforzar esa inconsistencia que actualmente ves en tu experiencia. Sea lo que sea aquello en lo que estés enfocando tu atención, debes entender que, en apariencia, eso será lo que más frecuentemente se muestre en tu experiencia. A medida que te enfocas en juzgarte a ti misma por ser inconsistente, esa inconsistencia gozará de una mayor atención y tendrá un mayor lugar en tu experiencia. Te sugiero que en lugar de enfocarte en convertirte en alguien más consistente, te permitieras a ti misma morar más plenamente en aquel estado mental que te traiga paz. Estoy seguro de que eres consciente de que cuando estás en un estado así, no reconoces nada en él que pudiera ser percibido como inconsistente. Así, ¿por qué enfocarte en la inconsistencia o por qué juzgarte a ti misma cuando la experiencia parece cambiar? Simplemente permítete volver a enfocar tu pensamiento hacia un estado mental que diga: estaré tranquila y experimentaré armonía. En los últimos meses he tenido este sentimiento recurrente. Tener un propósito y entonces perder ese propósito o dirección. Es como si estuviera perdiendo mi apego a las cosas y no estoy segura de qué hacer con esto. Te aseguro que estás llegando lentamente a reconocer que el propósito que antes te habías dado a ti misma estaba diseñado para cambiar la creación de Dios y que ahora estás reconociendo la futilidad de intentarlo. A medida que te permites reconocer cada vez más amorosamente a tu ser como la expresión de la creación de Dios, llegas al reconocimiento de que no se necesita ningún cambio, solo tu cooperación. Y tu cooperación se consigue en el proceso de abandonar la ilusión sobre ti misma.
Esto, por el momento, parece dejarte confusa, pero a medida que te permitas relajarte más en esta comprensión, reconocerás que realmente no has estado confundida. Lo más problemático en este tema parece ser conseguir bajar el volumen de la creatividad y simplemente ser paciente. Permíteme darte un modo alternativo de contemplar tu creatividad. En oposición a verla como una herramienta para cambiar el mundo, contémplala como la utilización de tu ser cuando eres la expresión de todo lo que Dios es, y que tú te estás simplemente ofreciendo a ti misma otra forma de experimentarla. Obsérvala como algo gozoso y juguetón, y como una oportunidad para experimentar tu ser. ¿Ves? Yo no intento animarte a que te pongas de los nervios antes de hacer cualquier cosa, sino solo a cambiar o alterar la intención, el propósito, lo cual altera el significado que extraes de la experiencia. La experiencia misma no tiene otro significado que el que tú le des. A medida que le das el significado de ser la expresión de Dios, verás cómo tu creatividad toma una dimensión completamente nueva, una más alegre y liberadora, y que no conlleva ninguna responsabilidad.